Ya. ¿Se ven las diapositivas? Sí, profesor. Entonces, vamos a hablar de lo que son los efectos adversos de los medicamentos y también lo que es la farmacovigilancia, un poco de este tema. Entonces, se ha minimizado. Ajá. Entonces, ¿qué es una reacción adversa a medicamentos? Es el efecto nocivo y no deseado que ocurre a dosis usuales empleadas en el ser humano para el tratamiento o la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades para modificar las funciones biológicas. Entonces, que como algunos sinónimos, efecto adverso o efecto indeseable. O sea, lo característico de los medicamentos, de las reacciones adversas a los medicamentos, es que se va a producir a dosis usuales. Es muy diferente hablar de una reacción adversa a una intoxicación. Como ustedes saben, la intoxicación se va a deber a un consumo elevado de alguna sustancia, también inclusive un medicamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué, qué daños producen las RAM, que es las regiones adversas a medicamentos? Primero van a afectar la calidad de vida. Pueden generar pérdida de confianza en el médico o en el prescriptor. Aumentan los costos de la asistencia, implican un cambio en el tratamiento, imitan enfermedades y dificultan su detección. ¿En qué nos referimos que afectan la calidad de vida? Imagínense una persona que haya consumido, estaba con una infección, toma por ejemplo como hemos dicho, cloranfenicol. Este puede producir una aplasia medular, un tipo de leucemia, y prácticamente esa persona, solamente por haber recibido un tratamiento para la gripe, termina con algo peor, que puede ser hasta lesivo, hasta dañino. Pueden generar pérdida de confianza en el médico. En este caso, también perderían la confianza entre nosotros. ¿Por qué? Imagínense, tú a tu paciente le das un paracetamol para el dolor y resulta que en vez de calmar el dolor le causas una alergia, algún rash. Entonces van a decir, esta señora no sabe atender, no sabe de medicamentos. Ahora, otro, aumentan los costos de la asistencia. Volviendo al mismo ejemplo de la persona. Una persona que ha tenido una reacción alérgica va a tener que consumir o comprar otros medicamentos para tratar su reacción alérgica. Implica un cambio de tratamiento, como lo hablábamos con los antibióticos. Si una persona es alérgica a un tipo de antibiótico, por ejemplo las penicilinas, más se va a tener que evaluar otro antibiótico. Como hemos visto, no podría ser la tetraciclina o la clindamicina. Y también imitan enfermedades para dificultar su detección. También tomamos el efecto de la tetraciclina o la clindamicina. Recordemos que estos antibióticos también pueden producir diarrea. ¿Ya? Entonces, una persona viene y no te dice que ha consumido antibióticos, uno puede pensar que está con una infección intestinal, cuando simplemente ha sido el efecto del antibiótico. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Sí ha entendido? Os repito. Señoritas, Parece que sí, profe, nadie dice nada. ahí estarán almorzando, supongo. Entonces, ya, entonces, como íbamos viendo, es la cuarta o sexta causa de muerte. En cambio, ¿cuáles son las enfermedades? La cardiopatía isquémica, cáncer, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes y las reacciones adversas a medicamentos. Entonces, también se encuentra entre la cuarta a sexta causa de muerte de las personas, el uso, las incidencias de las RAMS. En el medio hospitalario, 15% de la población va a ingresar a pues debido a una reacción adversa de medicamentos. 5% solo son consultas externas, 10 a 20% llegan a internarse y 7% llevan a ser graves, así hasta fatales. En atención primaria se consumen, ya, ahora este es otro tema. En la atención primaria nos referimos a la atención en la farmacia, cuando el paciente no requiere un internamiento, solo es una consulta ambulatoria. Esa es atención primaria. En la atención primaria se consume el 90% de los medicamentos.
2,5% de las consultas son por RAMS. Y además, 40% de los pacientes presenta como mínimo una reacción adversa durante su tratamiento farmacológico. Entonces, de 100 personas, 40 de ellos, al menos 40 van a tener un efecto adverso. Yo les pregunto, ¿la fiebre que causa en la vacuna en niños será una reacción adversa a medicamentos? ¿Quién me dice? Sí, profesor. Ah, perfecto, es una reacción adversa porque estamos dándolo a dosis normales. Y la más característica es la fiebre, ¿no? En algunos puede causar hasta rash dérmico, shock anafiláctico y más graves, ¿no? Pero la más común es la fiebre. Esa, por ejemplo, ya es una característica. Seguimos. Entonces, ¿qué se conoce de un fármaco nuevo? Cuando se registra. Bueno, esto lo habrán visto muy frecuentemente en las posologías. Cuando uno se pone a revisar las posologías, siempre va a aparecer esto. Muy frecuentes, común, poco frecuentes, raras. Muy frecuentes que el 10% de la población suele tener. Por ejemplo, la fiebre, estábamos hablando como la fiebre, ¿no? O sea, una persona de 10 va a hacer este efecto adverso. Común, una de 100. Poco frecuente, una de 1000. Raras, una de 10.000. Muy raras, una de 10.000 hasta más, ¿no? Esa es la incidencia. Por ejemplo, van a ver una enfermedad en que en todos los medicamentos está como muy rara, que es el síndrome de Steven Johnson. Eso lo van a ver común en todas las enfermedades. Esa es una enfermedad de causa desconocida que pues, es muy grave en las personas, hasta les puede llevar a la muerte. ¿Ya? Otro ejemplo acá que les puedo dar es el ejemplo de los antihipertensivos. ¿Cuál es el efecto adverso más común de los antihipertensivos? Estamos hablando de enalapril, captopril. ¿Ustedes conocen? ¿Alguno de sus familiares toma estas pastillitas? Captopril, enalapril. Creo que nadie. Feliz, que bueno que nadie tenga hipertensión. Entonces, anoten por favor, esto es muy común. El efecto adverso de los... Bueno, podría ser por la pastilla, pero más generalmente sería debido a la misma enfermedad. ¿Ya? Se van a dar cuenta, estos pacientes que toman antihipertensivos, enalapril, captopril y toda su familia, van a presentar tos seca. Siempre van a venir a la farmacia, abuelitos, tengo tos. Otro síntoma, no. Señora, ¿usted toma pastillas? Sí, para la presión. Ah, ¿está tomando enalapril? Sí. Ya, señora. Su tos no se debe a una enfermedad. Su tos se debe a la pastilla que está tomando. ¿Qué es la recomendación? Que tome bebidas calientes. Nada más. Y en algunos casos les pueden dar esos caramelitos, pero de preferencia es hidratarse. Ahora, en nuestro medio hay una plantita que se llama, es la Panty, no sé si habrán escuchado de la Panty, de flores moradas. No sé si allá en Kiabamba habrán visto alguna vez. ¿Conocen la Panty, la plantita? Creo que no. Bueno, ojalá alguna vez tengan la oportunidad de verla porque, bueno, es bastante común en Cusco. La venden en las abuelitas que venden ahí sus hierbitas. Generalmente lo están ofreciendo. Esta planta tiene propiedades antitusígenas y es muy recomendada en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Y a ver, seguimos. ¿Cómo es posible conocer más sobre los efectos indeseables de los medicamentos? Entonces, vamos a aplicar lo que se llama farmacovigilancia. ¿Ya? La farmacovigilancia no es nada más que estar atento a algunos efectos adversos que los pacientes puedan venir a quejarse. En otras palabras, es que si una persona ha dado algún medicamento y este va a producir algún tipo de efecto adverso en la persona, puede ser el rash, tos, dolor de cabeza,
ronchas. Esto es indicativo de una reacción adversa y eso tiene que ser registrado e informado a la DGESA. En algunos casos existen efectos adversos tan graves que permiten la suspensión de estos medicamentos. No sé si alguna vez habrán escuchado hablar de las alertas epidemiológicas, alertas de medicamentos. Eso sucede porque hay medicamentos que dentro de su composición han hecho algo que produzca graves efectos adversos. Acá les doy ¿por qué nació esto de la farmacovigilancia? ¿Por qué es tan importante esto de estar atento a los efectos adversos? Porque esto nos va a permitir saber qué enfermedades están relacionadas a los medicamentos. Esto a raíz de la experiencia de un medicamento, la talidomida. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la talidomida? ¿No? Pónganme. No. Ya, perfecto. Por favor, atentas a esta explicación. Antes, los medicamentos no eran tan controlados como ahora. No eran tan estrictos en cuanto a su dosis, si eres gestante, si eres niño, si lo pueden tomar. Antes lo tomaban todos por igual. Hasta que apareció la talidomida. No es nada más que una pastilla para los mareos. Una pastilla para las náuseas, como por ejemplo en nuestra actualidad sería el Gravol, ¿no? Entonces, esta pastilla nació para tratar a las náuseas que sufren las mujeres gestantes. Entonces, toda madre gestante en ese tiempo que iba al consultorio, el médico le daba, ya, ¿sabe qué señora para sus náuseas? Tómese la talidomida. Y todas tomaban su talidomida, en colita, en filita. Hasta que después de 8 meses después, 7 meses después, resulta que los niños nacían con focomegalia. ¿Saben qué es la focomegalia? Pónganme no, si no saben en el chat. No, profe. La focomegalia es la enfermedad en que los niños nacen sin sus extremidades, como una foca. Ustedes conocen la foca, ¿no es cierto? Ven que sus aletas están pegadas al cuerpo, tanto como las aletas de adelante como de atrás. Si ustedes buscan en el internet ahorita focomegalia, van a ver cómo nacían esos bebitos en ese tiempo. Sin bracitos, sin piernitas. ¿Y cómo se dieron cuenta? Que todas las gestantes que habían tomado este antivertiginoso tenían la característica que tenían hijos con focomegalia. ¿Se imaginan? Que solamente por evitarse el mareo tengan hijitos con esa deformidad. Es muy grave, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso es que nace esto de la farmacovigilancia. Es que cada vez que un medicamento va a salir al mercado, se le hacen muchos controles. Por ejemplo, ahorita la vacuna para el COVID-19 está en esta parte de farmacovigilancia. No sé si habrán visto alguna vez en las noticias que están buscando personas voluntarias para hacerse poner la vacuna. ¿Han visto? ¿Han escuchado? Sí, profe. Justamente es para realizar este tipo de investigación. Se coge a cierto tipo de la población, se les administra el medicamento y se les observa para ver si presenta algún efecto adverso. Obviamente a las personas se les hace firmar un contrato donde la empresa, o en este caso la industria, se compromete a brindar todo el apoyo si es que la persona llega a sufrir algún efecto adverso. Ya en Estados Unidos recuerdo, hace poco nomás salió que uno de las vacunas que estaban estudiando llegó a producir leucemia en uno de los pacientes, así que se suspendió su estudio. Bueno, como ahora todos los países están investigando, y alguno de ellos pues tendrá que ser inocuo, alguno de ellos tendrá que ser más sano. Bueno, ¿se entendió, no? Para seguir adelante. Perfecto. Entonces, como estábamos viendo, ¿cuáles son los objetivos de la farmacovigilancia? Detección temprana de las reacciones adversas e interacciones desconocidas hasta ese momento. Detección de aumento de frecuencia de reacciones adversas conocidas. Identificación de factores de riesgo y de los posibles mecanismos subyacentes a las reacciones adversas. Estimación de los aspectos cuantitativos de la relación beneficio-riesgo
y difusión de la información necesaria para mejorar la regulación y prescripción de medicamentos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de saber los efectos adversos de los medicamentos? Para detectar tempranamente qué enfermedades vaya a producir un medicamento antes de que ésta se dé y poder advertir a la paciente o a la persona. Por ejemplo, ¿cómo podemos advertir? Bueno, hay un medicamento que se llama fenazopiridina. Ya les pongo el ejemplo, ¿no? La fenazopiridina es un relajante de las vías urinarias. Y lo característico de este medicamento, aunque no es un efecto adverso, o sea, mejor dicho, no causa daños, pero sí es un evento interesante, es que las personas que lo van a consumir van a excretar una orina de color naranja a rojiza. Ahora, ¿ustedes qué creen? Que si ustedes no le dicen al paciente y le dan su pastillita, y este al día siguiente viene y le dicen, ¿sabe qué? Su pastilla me ha hecho daño, ahora estoy orinando rojo. Obviamente, el paciente se molestaría, ¿no? Se asustaría más que nada, podría decir, ¿qué me está pasando? Sin embargo, si nosotros vamos a advertir al paciente, ¿sabe qué, señor? Esta pastillita de repente le va a causar sueño. Señor, esta pastillita le va a causar mareos. Señor, esta pastillita va a producir que su orina sea de color rojo. No se vaya a asustar. Entonces el paciente va a estar advertido y cuando sucede el hecho va a estar tranquilo. Y ustedes también se van a evitar cualquier tipo de reclamo o hasta denuncia, ¿no? Eso en la primera parte. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Perfecto. Eso es con respecto a advertir al paciente. Y lo segundo, hablamos de riesgo-beneficio. ¿Ustedes qué entienden por riesgo-beneficio? ¿Alguna vez han escuchado hablar de ese término de riesgo-beneficio? Ya, creo que avanza nomás. Esto se va a referir a cuando en la vida del paciente se encuentre no necesariamente en grave peligro, pero sí necesita ser observada. ¿Cómo les explico? A ver. Ya, Profesora, cuando al paciente le damos medicamento y le puede chocar, le da un shot o algo así será de profe. claro. Sucede que en esta ocasión la vida del paciente corre peligro. Entonces, el médico o el personal que va a administrar este medicamento tiene que evaluar. Si no lo mata el medicamento, lo va a matar su enfermedad. Entonces, cuál tengo que elegir? Entonces, en estos casos, el tratamiento es arriesgado. Cuando estamos hablando de riesgo-beneficio, estamos con el medicamento también arriesgando un poco la vida del paciente. Pero es necesario. Por ejemplo, les decía, a ver, imaginemos esto, una persona tiene daño renal, ¿ya? Tiene daño renal, su riñón está a duras penas funcionando. Entonces, nosotros tenemos que darle justamente un medicamento que causa daño renal. Pero, ya, aparte de este daño renal, esta persona va a tener una infección fuerte. Ahora, justo tenemos un medicamento que cura esa infección, pero a la vez causa daño en su riñón. Entonces, ahí tenemos que evaluar. ¿Qué hago primero? ¿O termino de dañar su riñón o lo sano de esta enfermedad, de esta infección? En muchos casos se prioriza la infección, o sea, se prioriza salvar la vida del paciente y se da estos medicamentos. En algunos casos no siempre van a causar ese daño renal, pero en otros tal vez sí. Entonces, la respuesta que sería que se ha salvado la vida del paciente, pero a costa de que de repente ahora va a tener que va a sufrir una insuficiencia renal, por ejemplo. ¿Se entendió el ejemplo o lo pongo de otra forma? Profe, de otra forma puede ser. Profe. Ya, ya como les iba diciendo, en estos casos de riesgo-beneficio, la vida del paciente corre peligro. Es decir, necesita algún tratamiento con urgencia. Ya, pero ¿qué sucede? El tratamiento puede causar otro tipo de problemas. Pero a veces la emergencia es tan urgente que
se deja de lado estos tipos de problemas, estos efectos adversos, con tal de salvar la vida del paciente. Entonces, elegimos en esta situación, por más que sabemos que va a causar un efecto adverso, en esta situación la prioridad es la vida del paciente. Necesitamos salvar la vida del paciente. ¿Se entendió así? Sí, profe. Ya, si no, también lo pueden revisar en internet o en el libro que les pude subir. Ahí para que lo vean más detallado. ¿Ya? Pero esto también es parte de lo que son efectos adversos. Para que se entienda un poquito, para que tengan una idea. Entonces, ¿quiénes deben participar en esto de la farmacovigilancia? Desde la industria farmacéutica, es decir, quien produce, hasta los profesionales sanitarios. Eso nos incluye a nosotros, a ustedes, futuros profesionales técnicas en farmacia, y a mí también como farmacéutico que soy. Todas aquellas personas que trabajen en salud están en la obligación de declarar estos efectos adversos, tanto técnicos en enfermería, en farmacia, obstetras, todo el personal sanitario. ¿Para qué? Para que podamos evitar posibles complicaciones con el uso de estos medicamentos a futuro y salvar también la vida de pacientes que necesiten, que vayan a consumir ese tipo de medicamentos. Bueno, acá nos hablan un poquito de las leyes, de la normatividad, cómo es que se hacen los reportes y también que nos exigen que hagamos estos tipos de reportes. Entonces, quien es encargado de recoger toda esta información es la DIGEMIT. Todos los registros que se vayan a informar va a ir dirigido a la DIGEMIT. Entonces, aquí entramos todos lo que somos el personal sanitario, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, la DIGEMIT es la encargada de recepcionar esta información. Un poco más de normatividad. También se encuentra en una política nacional de medicamentos, en la resolución ministerial número 1240-2004 del MINSA. Bueno, perfecto, entonces vamos a avanzar, seguimos avanzando. Un poquito más de leyes. Entonces, como les comentaba, el Centro de Farmacovigilancia en el Perú empezó en el año 1999. ¿Ya? Siempre esto a raíz de esos problemas que les comentaba, de este medicamento, de la talidomida. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dio las indicaciones a nuestro país para que se haga este tipo de estudios, este tipo de recaudación de información para estar prevenidos. Y en este caso, el Centro Nacional de Farmacovigilancia pide a todos los que sean relacionados a la salud brinden las mayores facilidades para informar este tipo de reacciones adversas. Como pueden ver, están desde los hospitales, están las universidades, todos los centros de salud y obviamente acá también están incluidas nuestra farmacia, incluso la farmacia de barrio también. Bueno, una vez que la DIGEMIT ha recibido la información, esta la va a evaluar y va a considerar si este medicamento, si los efectos adversos de estos medicamentos son leves o son muy poco frecuentes, solamente los puede dejar como advertencia. Sin embargo, si los efectos adversos presentados por otros medicamentos son muy graves y pueden atentar con la vida de las personas, estas van a elevar su informe tanto al Ministerio de Salud como a la OMS, y en algunos casos se va a prohibir totalmente el uso de estos tipos de medicamentos. Algo así pasó con el cloranfenicol. Cuando nos toque aparte del cloranfenicol, ahí les voy a explicar más o menos por qué es que este medicamento se está dejando de utilizar. Entonces, la función de la farmacovigilancia, ¿cuál es? Contribuir al uso seguro y racional de los medicamentos. Ahora, también para registrar los efectos adversos tienen un formato especial, no se hace simplemente una hoja bordor o un documento informativo. Para esto exige la hoja amarilla. Esto lo distribuye la DIGEMIT
Si es que en el caso desean aperturar sus boticas o farmacias, pueden pedir un talonario allá a la Digemit y poder también reportar algún efecto adverso que se les presente cuando estén laborando. Esta es la hoja amarilla, se puede ver, ¿no? Podemos ver acá los datos que nos piden, los datos del paciente. También nos van a pedir la persona que está notificando. Nos referimos a profesional. Ay, se me pasó. Nos referimos a profesional. Puede ser cualquier profesional. No está dirigido solamente para médicos o especialistas. Como les decía, lo puede hacer cualquier profesional. ¿Y qué nos pide llenar? El nombre comercial o genérico del medicamento que ha producido el efecto adverso. El laboratorio. Tengo acá puntero. Ya se ve un poquito mejor. Entonces, acá podemos observar cómo es el correcto llenado. El nombre comercial del medicamento, el laboratorio del que procede, el lote, la dosis diaria, es decir, cómo lo ha estado administrándose cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, la vía de administración, oral, intravenoso, intramuscular, fecha de inicio, cuándo ha empezado a consumir este medicamento, la fecha final, cuándo se le ha suspendido o cuándo ha terminado de tomar si es que ha sido dosis completa. Entonces, motivo de la prescripción, acá abajo, reacciones adversas sospechosas. Reacción adversa, como les comentaba, puede ser desde una simple fiebre, un dolor de cabeza, hasta algo más grave como pudiera ser mareos, pérdida de conocimiento, pérdida de motilidad, la persona hasta puede volverse paralítica. Entonces también nos da la opción de poner la fecha de inicio, la fecha final, de evolución, si este ha sido mortal, si se recuperó, en cambio, si el efecto adverso es crónico, ¿no? Si continúa, por ejemplo. También se tiene que considerar otros medicamentos utilizados en los últimos 3 meses, incluyendo la automedicación. ¿Esto por qué? Porque en muchas ocasiones el combinar 2 medicamentos también va a producir efectos adversos, reacciones adversas. ¿Ya? Cuando se produce cuando se complementan con otros medicamentos. Igualito nos pide también llenar el nombre comercial, la dosis, la vía de administración, la fecha de inicio y la fecha final. ¿Y para qué se había tomado, no? Si acá habíamos tomado una amoxicilina, por ejemplo, de repente se ha podido dar con un paracetamol. ¿Y cuál sería la indicación terapéutica? Para el malestar general, por ejemplo. ¿Ya? Acá incluso nos da un instructivo de cómo llenarlo para que para evitar algún tipo de error. Ya, perfecto, entonces seguimos. Por ejemplo, algunos tipos de farmacovigilancia que se han realizado son sobre medicamentos antimaláricos, antirretrovirales, medicamentos DOTS Plus, terapia targa. ¿Saben qué es la terapia targa? Eso lo van a escuchar muy común en la práctica. ¿Alguien, por favor, dígame sí o no? Para continuar. No, profe. Ya. Targa significa terapia antirretroviral de gran actividad. ¿Ya lo notaron? Terapia antirretroviral de gran actividad. ¿Y para qué se utiliza? Para las personas con VIH. Así como la tuberculosis, el VIH también tiene su tratamiento. Tal vez no curará la enfermedad, pero sí ayuda a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y también, así como los medicamentos antituberculosos, esa terapia antirretroviral de gran actividad están en todos los centros de salud.
desde el pueblito más alejado hasta el hospital más importante de Lima. Así que el tratamiento para VIH es gratuito, ¿ya? Bueno, eso para que lo tengan de conocimiento. Solamente el paciente tiene que aproximarse a su centro de salud, informar de su condición y ya el centro de salud está en la obligación de conseguir el medicamento para que empiece su tratamiento. Como les decía, es gratuito. ¿De acuerdo? ¿Podemos seguir? ¿O tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Un interrogante? ¿O les estoy mareando con mucha información? ¿Nadie? Ah, no quieren conversar conmigo hoy día. ¿Qué ha pasado? Estoy miedo, no creo. Ya, señorita, espero que se esté captando lo que les estoy informando. Bueno, ¿quiénes son las empresas que más hacen reportes en nuestro país? Bueno, vamos a irnos ya a la última vez que se realizó. En el 2007 se hizo hasta el 2007 se hizo este análisis. Como pueden observar, más de la mitad, más de la tercera parte, podría decir, que lo hacen los profesionales. ¿Y qué profesionales? Los profesionales en farmacia. Ellos son los que se encuentran con este tipo de estos problemas más cotidianamente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que recurrir casi de forma diaria o interdiaria a su farmacia de confianza y adquirir su medicamento. Es que ahí, donde el paciente, de presentar alguna molestia, algún problema, se lo va a comunicar a su amigo tratante. Y es por eso que ahí es donde se presentan más los efectos adversos, se pueden reportar con mayor frecuencia. Como pueden ver en este cuadro, quienes hacen más reportes son los profesionales, la línea azul. A diferencia de las empresas farmacéuticas, que no lo hacen. Y eso debería ir a la par, porque si tú vendes un producto, obviamente tienes que estar interesado en saber si tu producto está haciendo daño o no lo está haciendo. Sin embargo, quien lo realiza en mayor cantidad son los profesionales. Entonces, acá por favor, tómenle una fotito, anótenlo lo que pueda, o si no, después ya les pasaré las diapositivas. Gloria, ¿te puedo mandar las diapositivas? Ya. Ojalá que para mañana me capaciten en usar el sistema y ya lo pueda subir. Pero por lo pronto, bueno, a su compañera les puedo facilitar hasta la clase de hoy. Entonces, reacciones adversas. Miren cuál es la más común. ¿Qué es la que mayor se presenta? La erupción cutánea. ¿Qué es la erupción cutánea? Son como pápulas, como granitos que le aparecen a la persona. Es la más común. Y si ustedes ven una persona así con granitos después de haber consumido medicamentos o cualquier otra sustancia, ya es una alergia. Entonces, esa erupción cutánea es el efecto adverso más común que se presenta al consumir medicamentos. La segunda, ¿cuál es? Vómitos. Generalmente va a causarse esto por los medicamentos de vía oral. Muchos medicamentos no son bien tolerados por la persona. Hay medicamentos que son agrios, desagradables. Y si la persona no tiene buen estómago, le va a producir que arroje. Después de los vómitos vienen las náuseas, después la anemia, después el prurito. ¿Cuál es la diferencia entre erupción cutánea y prurito? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué? Nadie, no sé. La diferencia entre erupción cutánea y prurito.
Va, Nayeli, vamos, vamos, tú puedes. Nayeli. No me defraudes ya, Nayeli, por favor. Confío en ti, Nayeli. Ya. La diferencia simplemente es que la erupción cutánea son como granitos. Mientras que el prurito, aparte de los granitos, te va a producir escosor. Escosor es el otro término a decir prurito. ¿Ya? Y la persona se va a dar cuenta, se va a estar rascándose en diferentes partes del cuerpo. Ese es prurito. ¿De acuerdo? Después tenemos el dolor abdominal, cefalea, que es dolor de cabeza. Después, eritema. Interesante, eritema. Eritemas son como manchas rojitas que aparecen en la piel. Así como si fueran una especie de golpeado. Ese es un eritema. ¿De acuerdo? Erupción maculopupilar. Esas son granos mucho más grandes. Y urticaria, a diferencia del prurito, la urticaria ya es una picazón insoportable. La urticaria estamos hablando de una alergia bastante grave. Y es en todo el cuerpo la urticaria, a diferencia del prurito. El prurito puede ser en tus brazos, en el cuello, en los dedos, en la mano. A diferencia que la urticaria sí se produce ya de forma generalizada. Ahora, ¿quiénes son los medicamentos que más efectos causan? Más efectos adversos causan en las personas. Los antibióticos, miren. Los antibióticos son los medicamentos que más efectos adversos producen. Después, los medicamentos que se utilizan para el sistema nervioso. Luego, para el sistema musculoesquelético, pues también pueden ser los analgésicos. Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores. Estamos hablando de los anticancerígenos. Aquí hay medicamentos para el sistema cardiovascular. Los productos antiparasitarios, insecticidas, repelentes, tracto alimentario, metabolismo, sangre, sistema respiratorio. Y por último, en órganos de los sentidos, podríamos decir, ¿no? Problemas de visión borrosa o pérdida de gusto, del olfato, esos. Entonces, ¿con qué medicamentos tenemos que tener más cuidado? Con los antibióticos. Ellos son los que más efectos adversos causan dentro de los demás grupos. ¿Cuál es la relación de casualidad del medicamento con la reacción adversa? Entonces acá nos dice que... Bueno, acá nos dice quiénes son los que más reportan estos efectos adversos. Nuevamente nos dicen que los profesionales son los que reportan más estos tipos de efectos adversos. Bueno, ¿cómo se notifican las reacciones adversas? Por no serio, serio, grave. Ahora, registro, control y vigilancia. Como les decía a un inicio, la OMS, junto con la literatura científica y el Ministerio de Salud, pueden desde cancelar el registro sanitario y retiro del mercado a modificación de las especificaciones aprobadas. Muchas veces, como ustedes saben, los medicamentos, los principios activos, para que puedan ser fabricados los medicamentos, tienen que venir acompañados de excipientes. Ya los excipientes acompañan a los medicamentos. En algunos casos, no es el principio activo el que causa el efecto adverso, sino los excipientes. Entonces, acá nos dice modificación de las especificaciones. ¿A qué se refiere? A que simplemente cambiando la formulación del medicamento, podemos de repente disminuir estos efectos adversos. En cambio, si estos no se pudiesen y los efectos adversos pueden ser graves para la persona, la DIGEMIT el Ministerio de Salud junto a la OMS pueden o van a realizar la cancelación del registro sanitario y el retiro del mercado de este producto. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Para hablar un poquito de cómo es que los medicamentos salen al mercado. Por favor, si tienen dudas, díganme, no me dejen así solo. ¿Se está entendiendo?
Más, me están entendiendo bien entonces, que bueno. Creo que hoy día he venido. Entonces estoy viniendo inspirado hoy día. Perfecto. Seguimos entonces. Ensayo clínico. En resumidas cuentas les puedo decir que los ensayos clínicos son cuando medicamentos nuevos están próximos a salir al mercado. Es decir, un laboratorio está creando la cura. Ahorita justamente vamos a hablar de esto del coronavirus. Un laboratorio está haciendo su vacunita para el coronavirus. Primero, tienes que investigar en ratoncitos. Después de haber fabricado tu medicamento, después de meses de estudios y de qué sustancias podrían matar al virus o hacernos inmune a este, sale un medicamento, una sustancia. Esta sustancia primero se prueba en ratoncitos para ver si tiene efecto o no. Si no tiene efecto, tienen que volver a hacer la sustancia. Si tiene efecto, se sube. Ya no será en ratoncitos. En algunos casos puede ser en monos o en personas sanas. Pueden ser 10 personas sanas, por ejemplo. Entonces, cuando ya vamos a pasar de esa fase de animalitos a personas, vamos a llamarlo ensayo clínico. ¿Ya? Cuando ya el medicamento está prácticamente casi listo. Pasamos a las personas. Primero se hace un grupo pequeño, de 10 personas. Después de 10 personas, se ve que el medicamento no tiene efectos adversos, se sube a 100 personas. ¿Ya? Cuando el medicamento se ve que no tiene efectos adversos en 100 personas, se manda a otro. En algunos casos ya se sube a 1000 personas, o en otros se prueba en madres gestantes, o en personas jóvenes, en personas adultas. O sea, a qué personas va a ir destinado ese medicamento. Esas son las fases de estudio. En la tercera fase estamos hablando. Cuando ya el medicamento se está probando en cerca de 1000 personas, por ahí, más o menos, estamos hablando de la fase 3 del medicamento. Cuando ya este medicamento está próximo a salir al mercado. Y la última fase es la fase 4. Cuando este medicamento ya ha sido estudiado en esas 1000 personas y sale al mercado. La fase 4 del estudio es cuando el medicamento se encuentra en el mercado. Y es ahí donde se aplica la farmacovigilancia. Ahí es donde la DGMI nos va a advertir. ¿Saben qué, profesionales? Este medicamento ha salido al mercado. Por favor, estar atento a cualquier efecto adverso que se vaya a producir. En estos momentos, la vacuna del coronavirus está en fase 3. Está en fase 3 porque se está probando todavía en personas voluntarias. Tienen que llegar cerca a las 1000 o bueno, dependiendo su protocolo. Tienen que estudiarse primero como en 1000 personas. Una vez que terminen estos estudios, es que recién puede salir al mercado. Y no es que te ponen ahorita la vacuna y mañana están viendo si tienes algo o no. Tiene que pasar un tiempo. Tiene que pasar siquiera al mínimo 3 meses. Por eso es que los medicamentos al salir al mercado demoran 4, 5, 6 años en salir al mercado. Por eso es curioso que ahora por lo del coronavirus la vacuna esté saliendo en un año solamente. ¿Por qué se demora tanto estos medicamentos que salgan al mercado? Porque se están evaluando sus efectos adversos justamente. ¿Ya? Y cuando se dé su visto bueno, estos van a salir al mercado. ¿Se entendió o lo explico de otra forma? ¿Se entendió? No han escrito. No, eso es de hace 4 minutos. ¿Se me entendió, señoritas? Sí, profe. Ya, perfecto. Me gusta que estén atentas el día de hoy. Creo que como es fin de semana, estamos full pilas para lo que es cuarentena el domingo. Ya, ni modo. Ya, perfecto. Entonces, los ensayos clínicos no son nada más que ensayos para ver los efectos adversos que puedan producir los medicamentos que van a salir al mercado.
así como nuestra vacunita que esperemos llegue pronto. Un ratito. Uy, casi me gana. Ya. Entonces, como les decía, cuando se hacen esos estudios clínicos, en el mejor de los casos sale al mercado. Sin embargo, si durante su investigación se produce algún efecto grave, lamentablemente el estudio se tiene que paralizar y se tiene que volver de nuevo al inicio a experimentar con ratoncitos. Es lo más engorroso de los ensayos clínicos. Y eso, imagínense, sacar un medicamento al mercado cuesta millones de dólares. Es bastante dinero y bastante inversión, porque nuestras personas voluntarias no son tan voluntarias que digamos, pues tienes que darle su, ¿cómo se diría? Tienes que darle las gracias económicamente, tienes que darle el guito. Entonces, ¿qué es la farmacovigilancia? Es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos o de cualquier otro posible problema relacionado con los medicamentos. Recientemente, sus preocupaciones se han ampliado para incluir productos herbarios, medicinas tradicionales y complementarias, productos derivados de la sangre, productos biológicos, dispositivos médicos y vacunas. Ojo, también con esto. Todas las sustancias que van a entrar a nuestro organismo pueden producir efectos adversos. No se crean el cuento de que esto es un producto natural, no tiene efectos adversos. Tiene efectos adversos. Las hierbitas del mercado, esos jarabes que vende, esos Carita, creo que ese es el laboratorio, Bionaturista, por ejemplo, tiene efectos adversos. Porque recuerden que tienen principios activos que van a cumplir un fin terapéutico. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Todo producto herbario también puede producir efectos adversos. Hasta nuestros matecitos. Por eso habrán visto que en unos casos a las personas les prohíben tomar café, les prohíben tomar té, porque estos medicamentos, por ejemplo, pueden subir la presión o pueden dañar algunos órganos también de las personas. ¿Ya? Entonces, toda aquella sustancia que ingrese en nuestro organismo es propensa a producir un efecto adverso. Derivados de la sangre, productos biológicos y hasta los dispositivos médicos. Recuerden, hay personas que son alérgicas hasta el jeve. Una persona se puede poner un guante y le puede producir un rash cutáneo. Una persona le pueden poner una inyección, una agujita de inyección. Esa agujita también puede producir efectos adversos. Incluso hasta los preservativos. Hay personas que son alérgicas al látex y los preservativos están hechos de látex. ¿Ya? O sea, tenemos que estar atentos a todo lo que se nos pueda presentar en la práctica. Bueno, señoritas, ¿qué tal les pareció la parte de farmacovigilancia? ¿Interesante o no interesante? ¿Les gustó? Respóndame. Lisaida, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? Sí se escucha, profe. Me han puesto en el chat que no se escuchaba. ¿Ya vieron la focomegalia? Lo siento, señoritas, tenía que poner para que se den cuenta por qué es importante esto de la farmacovigilancia. ¿Ven esos bebitos? Sí, profe, da miedito, cámbielo. Por eso les decía, lo siento, tenía que ponerlo. Por eso es importante estar atento a los efectos adversos que vayan a producir nuestros medicamentos. ¿Ya?
Miren, todas esas madres, tan solamente por evitarse las náuseas, prácticamente le han arruinado la vida a esos pobres bebés. ¿Ya? Y como les decía, ningún medicamento, ninguna sustancia es inocua. Todo es propenso a producir efectos adversos. Bueno, entonces, ¿qué nos toca revisar hoy? La clase de el clorafenicol. A ver un ratito, déjenme buscar la diapositiva. Ahí está mi vez, te lo cierro. Nada, ¿no? Con respecto al anterior, antes de entrar ya a cloranfenicol, al antibiótico, espero que les esté llamando la atención el curso y les esté gustando. Cloranfenicol. Conocemos a la fecha solamente dos medicamentos que se utilizan. Sin embargo, el tianfenicol no se utiliza en nuestro medio, sino el cloranfenicol. Viene en cápsulas y viene en ampollita también. ¿Ya? Inyectable y en cápsulas. La verdad, este medicamento está en desuso. Ningún médico ya trata de usarlo esto. Tratar de usar este medicamento es arriesgarse. También es arriesgar la vida de la persona. Ya la vamos a ver más adelante. Ya, tal vez no va a ser mucha información la que les voy a brindar. Justamente por eso, porque está en desuso. Muchas veces hasta este medicamento en las farmacias se está venciendo porque nadie lo prescribe. Ya nadie lo utiliza. Entonces, como les decía, se administra por vía oral, en forma de cápsulas, en forma tópica, crema, bueno, ya no hay crema, bueno, no he visto una crema en el mercado, parenteral, en forma de inyectable. Su vía oral es un medicamento rápido, ingresa rápidamente a nuestro sistema circulatorio. Tiene buena absorción y, bueno, en la función renal hay que también observar en la función renal cómo se... Bueno, este medicamento también se va a eliminar por vía renal, por vía endovenoso, alcanza los niveles circulares al 70% y una administración intramuscular es retardada. Es mejor la administración oral o endovenosa. Distribución. Se distribuye bien en los tejidos y fluidos corporales. Plasma 30%, líquidos fluidos 60%, humor acuoso 50%, barrera placentaria la atraviesa, en leche materna un 50% y se une a proteínas un 30-50%. Bueno, ¿qué puedo resumir de acá? Recuerdan que hablamos de cloranfenicol, de la clindamicina y la tetraciclina se difunden muy bien al tejido muscular, al tejido
conectivo, este medicamento se distribuye tanto en los dos. Se va a distribuir tanto en la piel como en nuestros fluidos corporales. Se va a metabolizar también a nivel hepático y se elimina por vía renal en un 10% y también se elimina por la orina y leche materna. Entonces, si nosotros a una madre que está dando de lactar le vamos a dar su cloranfenicol, también el cloranfenicol lo va a recibir el niño que está recibiendo el pecho. Entonces, Profesor, sí. el cloranfenicol no es exclusivamente para la gripe. No. Entonces me estoy confundiendo con algún otro. Debe ser otro medicamento. Parecido. Ahorita vamos a llegar justo a esta parte. Esto es lo más curioso que les voy a comentar. Mecanismo de acción. Se une de forma irreversible a la síntesis proteica. En células que contienen ribosoma 50S, teniendo la formación del enlace peptídico, impide la unión de la aminoácidos, bla 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 bla. En conclusión, este medicamento va a inhibir la síntesis de proteína de las bacterias, igual que la tetraciclina, igual que la clindamicina. Esta va al ribosoma de la bacteria y no va a permitir que ésta genere sus estructuras para que ésta pueda funcionar bien, y por ende puede hasta morir la bacteria, obviamente. Aquí es a lo donde quería llegar. Espectro antimicrobiano en amplio espectro: bacteriostático, bactericida, bacteriostático general, gram positivos, gram negativos, anaerobias, aerobias, micoplasma, rickettsia y todas las bacterias habidas y por haber. Casi todas las bacterias habidas y por haber. Bactericida con Haemophilus influenzae, Pneumococcus meningitis, Staphylococcus pneumoniae, etcétera, etcétera. Lo curioso de este medicamento es que es el mejor antibiótico de todos los antibióticos. Es el mejor antibiótico de todos los antibióticos. Le gana la amoxicilina, le gana la clindamicina, cualquier antibiótico que se imagine le gana. También se va a tejido muscular, o sea, entra a cualquier órgano dentro del cuerpo, también ingresa. ¿Cuál es el problema? Sus efectos adversos. Entonces, ¿qué está indicado? Bueno, vamos a hablar un poquito antes de los efectos adversos. Por esta vez solamente vamos a hablar antes de los efectos adversos. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar un poquito nomás. Está contraindicado en gestantes, en la lactancia, en insuficiencia renal, no se requiere reajustar dosis, en insuficiencia hepática. También tiene interacciones con antibióticos, anticoagulantes, fenobarbital, rifampicina, preparados de hierro, beta-lactámicos, sulfonamida. Bueno, las sulfonamidas son los que estos medicamentos van a disminuir su biodisponibilidad. Amilglucósidos, también la eritromicina y la tetraciclina. Entonces, como este medicamento tiene un efecto adverso grave, un posible efecto adverso grave, solamente se utiliza para infecciones por salmonela o fiebre tifoidea, meningitis bacteriana, conjuntivitis bacteriana. Este medicamento solo va a estar reservado para casos en los que las personas ya no tengan otra alternativa terapéutica. ¿Ya? Cuando la persona ya sea resistente, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, a las cefalosporinas de tercera generación, cuando la persona sea resistente a los antibacterianos de intestino. En estos casos, solo en estos casos, se va a utilizar el cloranfenicol. Y solamente en lo que son salmonelosis y fiebre tifoidea. ¿Quién causa la fiebre tifoidea? ¿Han escuchado hablar alguna vez de la Salmonella typhi? Bueno, ya en otras palabras, ¿han escuchado hablar cuando una persona se intoxica por comer mayonesa? Mayonesa pasada, huevo mal cocinado. ¿Han escuchado hablar de ese tipo de infección? Sí, profe. ¿Ya? Cuando esas personas tengan ese tipo de infección,
y no respondan a otros tratamientos, es en estos casos que se utiliza el cloranfenicol. También, también me olvidaba, este medicamento también está en gotas oftálmicas, gotas para los ojitos. Pero aún así, por más que sea cremita, por más que sea gotas para el ojo, este medicamento igual ingresa a sangre. ¿Ya? Ojo chicos, un paréntesis acá. Todos los medicamentos que se apliquen a nuestro cuerpo, por más cremita que sea, por más talquito o polvito que sea, o todos los medicamentos, sustancias, van a ingresar a nuestro organismo por nuestros poros. Así que si alguna vez a una persona le dice, si yo me pongo una crema, ¿me va a hacer daño mi riñón? ¿Me va a hacer daño mi hígado? Es muy probable que sí. ¿Ya? Entonces, como les decía, por más que sea una gota oftálmica, esta va a pasar en sangre y también puede producir todos los efectos adversos que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, acá pueden tomarle foto de las indicaciones. ¿Ya? Eso es lo más importante, estas indicaciones. Meningitis bacteriana, infecciones por microbios, infecciones por riquecias. Ya, volvimos, ahora sí vamos a la parte donde este medicamento tiene su debilidad. Habíamos dicho que se difunde bien en los tejidos, que tiene un amplio espectro, que va a matar prácticamente a la mayoría de las bacterias. Sin embargo, va a producir hematoxicidad, neurodepresión. Bueno, algo relacionado a esto, hablamos de la leucemia. La leucemia tiene cura, chicos, chicas, perdón. No, profe. No, pero creo que se necesita trasplante así de sangre o cambio, algo así. Ya como requiero. Pero es dependiendo, profesor, de la gravedad de, no, si ya está avanzada la leucemia, pues obviamente ya no tiene cura, pero si está en principios, sí se le puede todavía hacer con el tratamiento, con la terapia, sí se le puede curar todavía. Bueno, en sí, hasta donde la ciencia ha avanzado, no existe tratamiento, no existe cura. Existe lo que es rezar nomás. Es cuando vamos a hablar de una cura, cuando un medicamento sí o sí detenga la enfermedad. Si ahora, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una quimioterapia que al administrar a una persona la sane, podríamos decir que hemos descubierto la cura a la leucemia. Igualito pasa en el VIH. Hay personas que toman diferentes tipos de retrovirales y hay algunas que se han curado. Hay personas que se han curado con del VIH tomando un retroviral. Sin embargo, como no todas las personas se curan tomando esto, no podemos decir que hay cura. Entonces, de manera general, la leucemia no tiene cura. ¿De acuerdo? Y ustedes saben cuán la leucemia puede producir muerte. Es, alguna vez me ha tocado atender pacientes con leucemia y es muy, muy triste ver su evolución, ver la evolución de la enfermedad. Es muy, muy triste. Ahora, hay dos tipos de leucemia. Leucemia en los glóbulos blancos y leucemia en los glóbulos rojos. A ver chicos, una pregunta. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos y los glóbulos blancos de nuestro organismo? En nuestras células, profe. Ya, pero ¿de qué célula? A ver, ¿dónde se forma nuestra sangre, nuestros glóbulos rojos y nuestros glóbulos blancos? A ver, les doy un minutito. Sí. Sí, sí. ¿Qué les digo? ¿Que baje? Ya, ya. Ya, ya. Ya, amable lo decía.
sí, cosas que leo. ¿El pueblo como el rey? Sí, básicamente, claro. Sí. Ya, perdón la demora. Entonces les decía, ¿dónde se forman nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos? Nadie, a la 1, a las 2 y a las 3. Se forma en la médula ósea. ¿Y dónde está la médula ósea? Por favor, díganme. Eso está en el nombre, lo dice. ¿El sistema óseo, profe? La médula ósea está en nuestros huesos. Ese que les gusta chupar del pollito, su huesito, el que está dentrito. A mí también me gusta chupar por si acaso. Esa es la médula ósea. Ese rojito, ¿no es cierto? Que está dentrito, ¿habrán visto? ¿Quién no con mi pollo de la brasa, por favor? Chicas. Ese rojito que está dentro del huesito es la médula ósea. Ahí es donde se forman nuestros glóbulos rojos y nuestros glóbulos blancos. Este antibiótico, al entrar en el organismo, puede producir toxicidad a esta médula ósea. Si nuestra médula ósea se muere, ¿quién va a producir glóbulos rojos? ¿Quién va a producir glóbulos blancos? O si no, si se producen, se van a producir de forma, ¿cómo se puede decir? Anormal. Imagínense, nuestro glóbulo rojo es así, ¿no es cierto? Redondito, con su huequito al centro. Puede salir todo redondo, puede salir muy chiquito, puede ser muy grande. Entonces, cuando nosotros hablemos de una enfermedad de la sangre, estamos hablando de leucemia. Leucemia linfoblástica en el glóbulo blanco y leucemia mieloide cuando daña el glóbulo rojo. Entonces, bueno, terminado esto de clorfenicol, vamos a hablar un poquito de leucemia, para que se entienda mejor. Entonces, ¿ustedes les gusta, se arriesgarían a tomar un medicamento que les pueda causar leucemia? No, profesor. De igual manera, los médicos no se arriesgan a dar un tratamiento que a su paciente le pueda dar leucemia. No solamente por los problemas legales, ¿no?, que puede haber, sino solamente también por la ética, ¿no? Es prácticamente arruinarle la vida a una persona. Es arruinarle la vida a una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de cloranfenicol. Si ustedes van a vender cloranfenicol, por favor que sea bajo receta médica. Y una cosa más, el cloranfenicol no es un medicamento controlado. Sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad, les sugiero que tomen una fotografía a la receta. ¿Por qué? Porque si algo llegase a pasar con esa persona, ustedes tendrían un documento con el cual avalarse y decir, bueno, esto lo ha recetado tal médico, acá tengo la receta médica, cualquier inconveniente, por favor, es todo con él responsable, porque el médico es el final de la prescripción. Alguna vez les dije que solo los antibióticos son únicamente prescritos por médicos, pero en algunos casos y en la práctica nos ha tocado atender, ¿no? Amoxicilina, Bactrim, ciprofloxacino, ¿ya? Sin embargo, el cloranfenicol, por favor, señoritas, les voy pidiendo que tengan mucho cuidado con este antibiótico. ¿De acuerdo? Esto para que les sirva de experiencia a futuro. ¿Se entendió? Lo repito de otra forma. ¿Ya? Estas son cosas que tal vez no lo van a encontrar en los libros, ¿no? Son cosas que vivo en la práctica, en el día a día. Entonces, señoritas, tengan cuidado con el cloranfenicol. Solamente con receta, para que se eviten problemas a futuro. Como les decía, supresión de la médula ósea. Ya les dije, ¿no? La médula ósea es ese rojito que está dentro de los huesos. Pérdida de la audición. Bueno, aplasia medular. Síndrome gris en los niños. Trastorno gastrointestinal, sobreinfección. Síndrome gris en los niños, eso se refiere a cuando hay madres que estaban gestando y han consumido ¿cómo se llama? Han consumido cloranfenicol. Recuerde que el color de nuestra piel
también se va a deber a la sangre. A un inicio les había comentado, ¿no? Si una persona si una persona se aplasta su dedo, ¿de qué color se pone? Azul, ¿no es cierto? Entonces, estos niños que tienen este problema de síndrome gris, puede que tenga problemas sanguíneos. Y se llama síndrome síndrome de niños gris, porque justamente los niños nacen con este color. Salen grises, salen oscuritos. ¿Ya? Y esto es un efecto característico del cloranfenicol. Como habrán visto, el tema es bastante corto. Lo hemos hecho prácticamente como 15 minutos. Justamente por eso, por este efecto adverso del cloranfenicol. Acá podríamos evaluar, ¿no? Eso del riesgo-beneficio también. Por eso también les hablaba acerca del riesgo-beneficio. Si hay una infección que a la persona la está matando y no hay otra alternativa que usar un medicamento, un antibacteriano, por ejemplo cloranfenicol, ¿el beneficio cuál sería? Que salvarle la vida. El riesgo, posiblemente le podría dar leucemia a esa persona. Entonces, estos medicamentos son de reserva justamente para esos casos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, señoritas? Ninguno, profesor. ¿Les ha gustado el tema de hoy? Sí. Así cortito aunque sea. Como no tenemos tiempito todavía, ¿quieren que les comente qué cosa es el trasplante de médula ósea? Sí, profe, coméntanos. Sí, profe. ¿Ya? Bueno, si tienen la oportunidad vayan tomando apuntes. Si no, bueno, escúchenlo. Tal vez les va a servir para más adelante. Ya les había comentado qué cosa es la médula ósea, ¿no es cierto? Les he dicho que es ese rojito que está en los huesos, dentro de nuestros huesos. ¿Dónde tenemos más? En nuestro fémur. Ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de médula ósea. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente el hueso es grande, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de trasplante de médula ósea, no quiere decir que a una persona le van a abrir su hueso, van a sacar todo ese tuétano, le dicen, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Corríjanme, chicas. No, Creo que le dicen tuétano, pero bueno, vamos a seguir diciéndole ese rojito que está dentro del hueso. No es que a una persona le vayan a sacar eso y se lo vayan a poner a otra persona. No. Lo que sucede es que para que a una persona le puedan hacer un trasplante de médula ósea, como cualquier trasplante, tiene que ser compatible entre ambas personas. En la práctica, si una persona quiere ser donante de corazón, riñón, etcétera, etcétera, tienen que tener algún grado de consanguinidad. Pueden ser entre padre, hijo, hermanos, en algunos casos hasta primos, pero ya no tanto. Lo más importante es que sean compatibles entre ellos, porque si no, nuestro órgano va a rechazar al órgano del donante. ¿Ya? Y en el caso del trasplante de médula ósea no es la excepción. Tenemos que tener también un donador compatible. Y ustedes, si alguna vez se les ocurre ver una película eso de niños no con trasplante o eso, se van a dar cuenta que muchas de las familias con hijos con leucemia tienen otros hijos justamente para trasplantarle la médula ósea. O sea, esas familias tienen otros hijos para que puedan trasplantar la médula ósea de ese hijito que ha nacido al hijito que tenía leucemia. Eso sucede muchas veces en la práctica. Pero, ¿cómo se obtiene la médula ósea entonces? Ustedes saben que una persona cuando es pequeño, o es joven, un niño, su cuerpo está en constante desarrollo, ¿no es cierto? Está creciendo a una velocidad veloz. Justamente, y la causante de este crecimiento es una célula que se llama
las células madre. ¿Han escuchado hablar de las células madre? Está de moda últimamente con la vejez y esas cosas. Sí, profesor. Las células madre son mucho más abundantes en los niños, en los recién nacidos. Justamente porque están en desarrollo. Entonces, ¿qué hacen las personas, o mejor dicho, los médicos que van a hacer un trasplante? A la persona que es donante, escúchame bien, a la persona que es donante le van a estar sacando sangre cada cierto tiempo. ¿Ya? Generalmente creo que necesitan como 6 unidades de sangre. O sea, las unidades son las bolsitas, habrán visto, ¿no es cierto? ¿Ya? 6 unidades de sangre. Y de esa sangre van a sacar las células madre. ¿Cómo lo hacen? Lo centrifugan y en la base está quedando las células madre. Eso lo van a estar juntando hasta conseguir, les mentiría, no recuerdo bien la cantidad, pero creo que son 6 unidades. Hasta conseguir una buena cantidad de sangre, es decir, de células madre. Entonces, cuando ya han conseguido esta cantidad de sangre de la persona donante, tienen que preparar a la persona que va a recibir este trasplante. ¿Cómo lo preparan? Con un tiempo, con un mes de anticipación más o menos, va a ir recibiendo terapia o va a estar recibiendo quimioterapia. ¿Saben qué son los medicamentos quimioterápicos, los anticancerígenos? Los anticancerígenos, curiosamente, son veneno. Los anticancerígenos son venenos. Tal vez a bajas concentraciones, pero siguen siendo veneno. Entonces, una vez que la persona, ¿cómo van a prepararla? La van a poner en un ambiente aislado, libre de contaminantes, y le van a estar poniendo ese veneno, por decirlo así. Y ese veneno va a estar matando a las células de la sangre de la persona. ¿Ya? Va a estar prácticamente matando sus células, sus glóbulos blancos. Esa persona no tiene glóbulos blancos. Esa persona no tiene defensas en ese momento. Por eso habrán visto de repente, si ven en internet las clínicas de niños con leucemia, se van a dar cuenta que los profesionales que entran ahí, los médicos, todos, entran con su guardapolvo, entran con sus guantes, su mascarilla. Porque la mínima tos, la mínima bacteria, mínimo virus, es capaz de matar a esa persona porque no tiene defensas en ese momento. También sus niveles de sangre, no tiene niveles de sangre, solamente está con transfusiones. Y cuando ya se le programa su quimioterapia, su trasplante, justo ese día le ponen la última quimioterapia, el último veneno. Y ese último veneno se encarga de erradicar todas las células de sangre que le queden en el cuerpo a esa persona. Todos. Entonces va a eliminar tanto a las células cancerígenas como a las células buenas. En otras palabras, es como si estarían reseteando el sistema, la médula, el sistema sanguíneo de esa persona. Y una vez que se haya dejado en blanco el sistema circulatorio de esa persona, inmediatamente después se tiene que poner la transfusión de sangre. En otras palabras, lo que se espera con un trasplante de médula ósea es eliminar toda la sangre del paciente. O sea, estoy hablando de los componentes de la sangre, no me vayan a entender que la persona se queda sin sangre. Van a eliminar todos los componentes de la sangre de esa persona. Inmediatamente después van a poner las células, esa sangre del donante. ¿Para qué? Para que esas células madre rápidamente se reproduzcan y formen lo que al paciente le faltaba sus glóbulos rojos, le faltaban sus glóbulos blancos. Rápidamente se reproduzcan esas células madre y la persona pueda volver a la normalidad, por decirlo así. Estos tratamientos algunas veces funcionan, algunas veces no funcionan. Son medicamentos, son los únicos tratamientos que en la actualidad la ciencia nos permite realizar. Por ahora.
Entonces, como habrán visto, eso es un procedimiento bastante largo, bastante tedioso, bastante penoso. Y también ahí se puede observar lo que las personas tratan de hacer con tal de salvar la vida de sus seres queridos. Entonces, Profesor, ¿sí? una consulta, ¿y cuál es el inicio de esto? O sea, los síntomas que puede presentar a un inicio en un caso de un niño. Muy bien. ¿Quieres que te diga los síntomas? ¿Cómo podemos saber? Ajá, sí, profe. Ya, perfecto. Entonces tenemos que aprender un poquito de la enfermedad. ¿Qué es la leucemia? Eso no es más que decir que es un cáncer de la sangre. ¿Qué es un cáncer? ¿Quién me dice que es un cáncer? ¿O qué conocen ustedes como cáncer? Profesor, son células que más o menos que ya no sirven o algo así, para no decir en otras palabras. Perfecto, tu 20. ¿Está muerta? Perfecto, te voy a poner un 20. Bueno, pero bueno, como no estamos hablando de clorofila. Muy bien, perfecto. Los cánceres son células mutadas, son monstruosidades de nuestro organismo. Son células que lo único que hacen son ser parásitos. Imagínense, a ver, ¿qué célula conocen? Conocen la neurona, ¿no es cierto? Es así como una estrellita, lo dibujan como una estrellita. Ya esto como ejemplo nomás. Entonces, estas células ya no van a hacer su efecto. Si la neurona tenía que, no sé, llevar el impulso nervioso, o tal vez, tal vez esa neurona tenía que hacerte pensar, ya no lo va a hacer. Lo que va a hacer es reproducirse rápidamente. ¿Y esto por qué? Porque estas células, cualquier célula del cuerpo, ha sufrido una mutación. ¿Y quiénes causan las mutaciones? Puede ser la radiación, estamos hablando de rayos X, estamos hablando de rayos ultravioleta, también los tóxicos. La famosa, les hablaba, con ustedes hablé de los antioxidantes, ¿sí, no? Ya, todo alimento que nosotros consumamos se va a producir oxidación de las células, ¿ya? Pero nuestro sistema inmune se encarga de aquellas células que han mutado, las sean eliminadas. Entonces, también los tóxicos, los venenos, la comida chatarra, va a producir toxicidad. Esa toxina va a dañar a la célula. En algunos casos la mata y en algunos casos la va a mutar. Nuestro sistema inmune se encarga de eliminar esa sustancia, esas células mutadas. Pero si a nuestro sistema inmune se le pasa y esta célula mutada se queda con vida, esta va a empezar a reproducirse rápidamente. ¿Ya? De lo que, digamos, una célula tenía que reproducirse una en un mes, en minutos, en segundos. Entonces se va a ir reproduciendo cada vez más. Si ya no es una, van a ser dos. Ya no son dos, van a ser 4, 6, 8, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que al multiplicarse se hace un tumor. Por eso habrán visto que las personas con cáncer no tienen como tumores, generalmente. Porque son células que han mutado y se han estado reproduciendo. Ahora, de manera parecida, eso va a pasar en nuestra sangre. Nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos van a nacer mutados, ya no van a cumplir su función. Entonces, si nuestro glóbulo blanco no va a hacer su función, ¿qué pasaría? ¿De qué se encargan los glóbulos blancos? ¿Para qué nos sirven los glóbulos blancos en la sangre? ¿Alguna vez han escuchado la diferencia que son los glóbulos blancos? O lo sé, María, con la explicación de antes. Bueno, profesor, solo sé que creo que el aumento de esos glóbulos blancos puede causar la anemia, pero Ya, no. no sé
sé exactamente para qué es bueno. Ya, no se preocupen, no se preocupen. Ya yo les explico. Bueno, hay que explicar muchas cositas, ¿ya? En nuestra sangre tenemos, aparte de, dentro del agüita, dentro de esa solución rojita, tenemos 3 componentes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Las plaquetas se encargan de cicatrizar heridas. Las plaquetas nos ayudan a cicatrizar heridas, ¿ya? Los glóbulos rojos se encargan de llevar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Y los glóbulos blancos se encargan de defendernos. Ustedes habrán escuchado muchas veces: tiene sus defensas bajas. Esta vitamina ayuda a subir las defensas. ¿Pero qué son las defensas, pues, en sí? Las defensas son los glóbulos blancos. Cuando nos hablan de defensas, están hablando de los glóbulos blancos de nuestra sangre. Ahí, vamos a ver. Debe haber una esquemita acá en internet. Internet todo lo tiene, así que no hay problema. Se ve, a ver, se ve esta imagen que cargue. ¿Se ve la imagen? Sí, profe, sí se ve. Esto es como si nos ves una vena, una arteria y lo hubiesen cortado por la mitad. Acá están los glóbulos rojos, acá están los glóbulos blancos y aquí están las plaquetas. Estas tres células son lo que conforman nuestra sangre. Nuestra sangre lleva esas tres células. Como les decía, las plaquetas se encargan de cicatrizar. Los glóbulos rojos se encargan de llevar el oxígeno a las células. Y las células blancas, o los glóbulos blancos, se encargan de defendernos de cualquier patógeno. Miren, acá está un poco más dibujadito. Entonces, esos son los elementos formes, ¿ves? Plaqueta, glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, como les decía, esas personas con cáncer o con leucemia van a tener deformes estos glóbulos blancos, ¿ya? Y si nosotros les decía, si los glóbulos blancos no cumplen su función, entonces ¿qué pasaría? No habría defensa, como dice. Perfecto. No había defensa para el cuerpo, Muy bien. Entonces, las personas con leucemia o con inicios de leucemia se enferman a cada rato. Las personas con leucemia se enferman a cada rato. Eso es una característica. Otras que son anémicos también. Porque también, les decía, puede pasar a ¿cómo se llama? Al glóbulo rojo también le puede dar cáncer a esta célula. Como están en constante circulación, obviamente pues no se pueden agrupar y no pueden hacer tumores. Pero eso no quita el hecho de que no se produzca cáncer. Entonces, esas personas, como les decía, pueden tener van a tener las defensas bajas y se van a enfermar a cada rato. Ay, cada rato tiene mi hijito gripe, a cada rato tiene que estar yendo al hospital a que le den su jarabe, a cada rato. O si no, tienen una anemia, por ejemplo, tienen anemia y por más hierro que le den, no se cura su anemia. Tanto hierro está consumiendo y no sube su anemia hasta ahora. ¿Ya? Entonces, esto pues obviamente no es fácil diagnosticar. Esto ya el médico tiene que encargarse. Esto solamente se va a ver de forma crónica y es, ¿cómo les puedo decir? A veces ya es muy tarde cuando se detecta, pues. Porque si una persona viene con su gripe a la farmacia, ¿qué le da? Solo su antigripal nomás. Si tiene su infección respiratoria, su amoxicilina y que se le pase. Entonces, en estos casos hay que ver también antecedentes. Muy posiblemente si familiares han tenido la enfermedad, posiblemente también un miembro de la familia lo puede heredar. Y la única forma de diagnóstico es un examen de laboratorio en sangre. Ya es un análisis especial que el médico da la orden y ahí va a aparecer si tiene o no tiene la leucemia. Profesor, ¿Sí? yo tengo un caso, con mi hijito.
Pasa que hace 3 meses, 4 meses atrás, o sea, era muy enfermizo, ¿no? Se enfermaba con la gripe así, ¿no? Estaba Ajá. muy constante en el hospital. Incluso tuvo operaciones porque tuvo un accidente y un palo se le incrustó en el brazo. Ya. Y pasa que después de todo eso de la pandemia nos fuimos a la chacra y mi bebé empezó a sangrar por la nariz, ¿ya? Y entonces ya estaba como un mes y medio sangrando. No es mucho el sangrado, pero sí era constante al día 2 veces o a la semana diario, podría decir así. Y entonces le traje aquí, le hicieron un análisis en los cuales le dijeron que tiene leucopenia discreta. Ya. Por eso, o sea, esa iba mi pregunta, ¿no? O sea, ya hasta ahorita, pues él está con tratamiento, ¿no? Antibióticos. O sea, con vitaminas Claro, espalderos y claro. todo eso. Ajá. Y pasa que, o sea, el sangrado no se le quita, ¿no? O sea, no está enfermo, nada. No me dijeron que debe estar manteniendo actividad física normal y todo. O sea, tratamos de una manera u otra de mantenerla así, pero el sangrado no, o sea, no para. Y eso es mi inquietud en mí, ¿no? O sea, Ya. pero en el diagnóstico salió leucopenia discreta, ¿no? O sea, en observaciones, en los análisis me dijeron que era así, entonces el doctor me dijo que lo llevara al Cusco, pero por todo esto todavía pues, no puedo movilizarme. Ya. Bueno. Hay que tener, como el médico dice, hay que tener cuidado. Leucopenia quiere decir que tiene bajas las defensas. Tiene baja cantidad de glóbulos blancos ahorita. Esa es leucopenia. Y lo que podemos hacer es, también no siempre pues ese tipo de enfermedades va a ser por causa de este tipo de leucemia, cánceres. También puede ser por factores internos. A veces el cambio de clima, la alimentación. A veces hay niños, ¿no es cierto?, que no les gusta comer su comida. En esos casos, por ejemplo, también va a producir lo que son deficiencias vitamínicas. Ahora, lo que te podría sugerir, ¿no?, para evitar estos sangrados, es, aparte de tus vitaminas que estás tomando, que consuma, ¿cómo se llama esto? El esperidio. Ustedes habrán, bueno, conocen la naranja. Habrán visto que dentro de la naranja hay un blanquito, ¿no es cierto? Ese blanquito se llama esperidio y tiene una sustancia que se llaman flavonoides. Estas sustancias son súper protectoras de las venas. ¿Qué pasa también? Porque a veces las personas imagino que sale sangre de su naricita, ¿no es cierto? Sí, profe, constante le para saliendo. ¿Qué suele pasar? Que estas personas tienen muy débiles las venitas. Entonces, yo lo que les recomendaría es que para todos la recomendación es que consuman el espiridio, ese blanquito que muchas veces botamos de la casa de la naranja. Eso es muy bueno y va a reforzar las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, al tener unos vasos sanguíneos más fuertecitos, vamos a evitar que estos se rompan y puedan sangrar. Otra cosa, también lo que podría recomendar es como el consumo de verduras verdes, como decir, de hojas verdes, de espinaca, apio, bueno, de hierbas verdes, más que nada la espinaca. Eso también ayuda un poco a que la sangre, a mejorar la coagulación de la sangre, para que las hemorragias se detengan más pronto que antes. Eso, y que, bueno, por lo pronto que consuma sus vitaminas hasta que pueda ser evaluada mejor a Cusco, porque imagino que tienes que llevar nomás a Cusco, ¿no es cierto? Sí, profe, es lo que me dijeron. Todavía pues con esto no le he llevado todavía y me habían pedido un análisis que no, acá no hay. Pues. Sí, imagino que esperemos que no se quede solo con eso, nomás mejore con las vitaminas. Ya por ahora puedes estar consumiendo esto de la cascarita blanca de la naranja. Eso ayuda a que refuercen las venitas. Para todos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. No se preocupen. ¿Alguna consulta? Acerca del tema que hemos tocado? Ninguno, profe. Bueno, En mi caso, bueno. Eso de los cánceres es muy curioso. También cuando en la práctica pude observar que hay personas que de la nada se curan.
por eso que los médicos creen en los milagros también, no crean que no. Yo me acuerdo que había un caso en que había un paciente que había entrado así con su leucemia y ya iba a entrar a la quimioterapia. Como les decía, eso de las quimioterapias, de blanquear la sangre, pero una persona no puede empezar quimioterapia si está enferma. Justo esa persona se resfrió. Dijeron, y todo lo que habíamos hablado se tuvo que posponer. Ya no pudieron hacer su famoso trasplante. Tenían que esperar que la persona se sane. Y en eso que la persona termina su cuadro gripal, que demoró una semana, la persona se sentía bien, se sentía excelente, se sentía sana. Y entonces los médicos dijeron, pero ¿por qué está así? Qué raro. Y le volvieron a hacer su análisis de sangre. Y resulta que se sanó la persona de tener leucemia. ¿Quién le sanó? No le sanó la pastilla, le sanó la gripe. Entonces hay casos así que se presentan en la medicina. Por eso dicen que los milagros sí existen. Entonces, cuando uno va a través de este tipo de problemas, tiene que aferrarse a todo lo que pueda. Tal vez algunos tengan diferentes tipos de creencias, de religiones, pero siempre es bueno tener la esperanza, mantener la esperanza. Porque recuerden, una persona que se encuentra de buen humor, con esperanza y con ganas de seguir adelante, se va a recuperar, a diferencia que una persona que se sienta derrotada, no va a progresar. Y eso lo van a ver mucho en sus pacientes. Cuando ustedes también atiendan a los pacientes en sus farmacias, en sus boticas, tienen que levantarle el ánimo a la persona. Traten de bromearle, traten de persuadirle. Porque muchas veces el estado anímico de las personas influye en el tratamiento. Una persona con un mejor estado anímico, yo les aseguro que se va a sanar más pronto. Esto para cualquier tipo de tratamiento, para cualquier tipo de enfermedad. ¿Ya, señoritas? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo les pareció la clase de hoy? ¿Les gustó o no les gustó o se han quedado pensativas? Sí, profesor. ¿Dónde está? Listo, señoritas. Entonces, creo que nos tocaba hablar de clorfenicol. Hemos hablado muy poquito de clorfenicol. Más hemos tratado de hablar de sus implicancias. Pero era importante tocar el tema. Era importante saber por qué hemos llegado, por qué ahora existe eso de la farmacovigilancia, por qué ahora ya no se utiliza, cuáles son los efectos adversos graves que pueda presentar. Bien, entonces ya faltando ya poquito para terminar la clase, voy a llamar a asistencia, ¿de acuerdo? Te voy a prender la luz. Ya, llamamos a asistencia. Brisaida López. Presente, profesor. Caroli Cruz. Presente, profesor. Mirza Huarcayo. Mirza. Profesor, creo que no tiene micrófono, Mirza. A ver, en el chat, ¿dónde está? Ok. Está en el chat. Que tampoco está en la reunión. Bien, continuamos. Lía. Susana. Presente, profesor. Nancy, Hanko. Nancy. Debe estar atendiendo, profesor. Ya, pero bueno, está ahí, ya vamos a ponerle ahí. Nayeli. Nayeli Peña. Presente, profesor. Rosa Ocampo. Presente, profesor. Ya, Rosa. Presente, profesor. Ya. Nieves Laura. Presente, profesor. Gloria. Presente, profe. Listo, señoritas. Fue un placer haber dictado la clase de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. ¿Por qué no me llamo lista? ¿A quién no llamé?
¿Quién no llamé? Euricio. Seguro llega tarde, Euricia. Ya, Euricia Mezco. ¿Ya? Como les comentaba, fue un gusto el clase de hoy. Espero que les haya sido de vuestro grado y la hayan entendido.